Todo comenzó hace unas semanas, en una de esas noches en las que el trabajo me obligó a quedarme más tiempo del debido. Salí de la oficina alrededor de las 11:30 de la noche, y la carretera que tomé para volver a casa era una de esas vías secundarias, solitarias y mal iluminadas, que parecen eternas. Había escogido ese camino porque era más rápido, pero jamás imaginé que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Conduciendo por aquel asfalto oscuro, lo único que se escuchaba era el ronroneo del motor y el ocasional sonido del viento golpeando las ventanas. La radio estaba apagada. Había algo en esa noche que hacía que el silencio se sintiera casi obligatorio. Los faros de mi coche apenas iluminaban unos metros delante de mí, y las sombras de los árboles a los lados parecían estirarse como si quisieran atraparme. De repente, lo vi. Al principio no estaba seguro de qué era. Una figura humana apareció a unos 100 metros delante, justo al lado del arcén. Mis manos apretaron el volante instintivamente, y mi pie se movió hacia el freno. Era un hombre, eso estaba claro, pero algo en su postura me puso en alerta. No era solo que estuviera de pie a un lado de una carretera tan solitaria en mitad de la noche, sino la manera en que se movía, o mejor dicho, cómo no se movía. Estaba completamente inmóvil, como si fuera una estatua. Me acerqué un poco más, y en ese momento, levantó una mano. Hacía señas para que me detuviera. Su rostro era extraño, borroso bajo la tenue luz de los faros. No llevaba sombrero ni capucha, pero parecía que las sombras se aferraban a su cabeza de una manera antinatural, ocultando sus facciones. Lo más extraño de todo, y créeme cuando te digo que lo noté en un segundo, fue que sus pies no tocaban el suelo. Estaba flotando, apenas unos centímetros sobre el pavimento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era como si mi instinto me gritara que algo no estaba bien, que no debía detenerme bajo ninguna circunstancia. Mi pie abandonó el freno y apreté el acelerador. No iba a arriesgarme a averiguar qué era aquello. Mientras pasaba a su lado, intenté no mirarlo directamente, pero la curiosidad pudo más que el miedo, y giré la cabeza hacia él. Él me miró también. No sé cómo describir esos ojos. No eran normales. Eran negros, pero no el negro de unos ojos oscuros, era un negro vacío, como si fueran dos agujeros que absorbían toda la luz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si el aire mismo dentro del coche se hubiera congelado. Apreté el acelerador aún más, dejando atrás al hombre en cuestión de segundos. Por un momento, pensé que todo había terminado. Me convencí de que lo que había visto no era real, que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Pero entonces, pasó. Le eché un vistazo al espejo retrovisor, y ahí estaba. En el asiento trasero. El aire se me fue de los pulmones. Era el mismo hombre, con la misma expresión vacía. Estaba sentado en silencio, mirándome. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. La sangre me martillaba en los oídos y mis manos temblaban al volante. Intenté no perder el control del coche. Mis pensamientos eran un caos. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible? ¿Qué quería de mí? Pero no podía formular una sola palabra. Solo lo miraba a través del espejo, incapaz de moverme. Entonces habló. No abrió la boca, pero lo escuché claramente, como si su voz resonara directamente dentro de mi cabeza. Era profunda, grave, casi un susurro, y decía solo una cosa: no debiste dejarme atrás. Sentí un frío glacial recorrerme. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Miré hacia adelante y me concentré en conducir, como si ignorarlo fuera a hacerlo desaparecer. Pero su presencia era abrumadora. Aunque no lo mirara directamente, podía sentirlo. Cada célula de mi cuerpo me decía que no estaba solo en ese coche. Entonces, las luces del tablero comenzaron a parpadear. El motor empezó a hacer ruidos extraños, como si algo lo estuviera forzando a detenerse. El coche se sacudió violentamente, y finalmente, se apagó. Quedé varado en medio de esa carretera desierta, con solo la luz de la luna iluminando el interior del coche. Giré lentamente la cabeza hacia el asiento trasero. Estaba vacío. Respiré aliviado por un segundo, pero justo cuando pensaba que todo había terminado, un golpe fuerte sacudió el coche desde atrás, como si alguien lo hubiera embestido. Otro golpe, esta vez en la ventana del lado del conductor. No podía ver nada afuera, todo estaba oscuro. El miedo me paralizó. Sabía que lo peor aún no había pasado. Tomé las llaves,
temblando, y traté de encender el coche. Giré una vez. Nada. Giré otra vez. Nada. En la tercera, el motor finalmente rugió. Sin mirar atrás, pisé el acelerador y me alejé tan rápido como pude. No sé cómo llegué a casa esa noche. Todo lo que sé es que desde entonces, no he podido volver a conducir por esa carretera. Y a veces, cuando estoy solo en mi coche, siento que alguien está mirando desde el asiento trasero. Era una noche de verano, pero el calor había dado paso a un aire frío y pesado mientras conducía por una carretera interminable en medio de la nada. La música en la radio apenas llenaba el vacío, y mi coche, un viejo sedán que no veía un taller en meses, comenzaba a quejarse. La aguja del combustible estaba peligrosamente cerca de la E, y no había señales de civilización en kilómetros. Mis manos apretaban el volante con nerviosismo cuando, como caído del cielo, vi un letrero destartalado que decía: Estación de servicio, 2 millas. Suspiré aliviado. No podía permitirme quedarme varado en ese lugar desolado. Conducí esas 2 millas lentamente, atento a cualquier señal de vida. Finalmente, vi la estación, una construcción pequeña y vieja, con luces amarillentas parpadeando. Había una bomba de gasolina de aspecto antiguo y un pequeño cartel colgando de la entrada que decía: abierto. No había más coches. Parecía un lugar que el tiempo había olvidado. Pero no tenía opciones, así que detuve el coche junto a la bomba y bajé. El olor a gasolina y tierra seca llenaba el aire. Desde dentro de la pequeña oficina, un hombre mayor me hizo una seña para que entrara. Llevaba un uniforme gris, con manchas de aceite y un nombre bordado en el pecho: Hank. Buenas noches, dije, tratando de sonar relajado, aunque algo sobre el lugar me ponía los pelos de punta. Hank asintió y me pidió que le diera las llaves. Era una de esas estaciones donde el empleado se encargaba de todo. Me sorprendió, pero accedí. Salió lentamente y comenzó a llenar el tanque, mientras yo observaba las estanterías dentro del local. Había botellas de refrescos polvorientas, galletas empaquetadas con diseños que parecían sacados de otra época y una máquina registradora mecánica que parecía más una reliquia que un equipo funcional. Cuando Hank terminó, me entregó un recibo. No lo miré de inmediato, estaba más preocupado por seguir adelante con mi viaje. Pagó en efectivo porque no aceptaban tarjetas, algo que no me sorprendió considerando el estado del lugar. Me despedí con un breve gracias y volví al coche. Mientras arrancaba, noté que Hank me miraba fijamente desde la ventana, inmóvil, como si estuviera evaluándome. La sensación era inquietante, pero no pensé demasiado en ello en ese momento. Continué mi camino, aliviado por haber encontrado gasolina, pero con una incomodidad que no podía explicar. Unos días después, por curiosidad y porque no podía sacarme el lugar de la cabeza, decidí regresar a la estación. Era una ruta que solía tomar con frecuencia, y pensé que quizás necesitaba volver a llenar el tanque antes de un viaje largo. Pero esta vez, algo era diferente. Conducí por la misma carretera, atento al letrero destartalado que había visto antes. Pasaron las millas, pero el letrero nunca apareció. Pensé que tal vez lo había pasado, así que disminuí la velocidad y busqué la entrada de la estación. Finalmente, llegué al lugar donde recordaba que estaba, pero no había ninguna estación. Lo único que quedaba allí era un terreno vacío, cubierto de maleza y escombros. Parecía que nadie había estado ahí en décadas. En el centro del terreno, vi algo que me congeló el alma, una cruz oxidada clavada en el suelo, rodeada de flores marchitas. Me bajé del coche, casi en trance, y me acerqué. La cruz tenía un nombre grabado, apenas visible por el óxido: Hank. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez estaba equivocado. Tal vez había otra estación similar en algún lugar cercano. Pero entonces recordé el recibo. Saqué la cartera y lo busqué. Ahí estaba, con tinta ligeramente descolorida, pero aún legible. Lo que me hizo caer al suelo no fue solo el nombre de Hank en el encabezado, sino la fecha, 15 de julio de 1975. Me quedé allí, incapaz de moverme, con la mente inundada de preguntas. ¿Cómo era posible? Había estado allí hacía apenas unos días. Había visto a Hank, hablado con él, pagado en efectivo. ¿Era algún tipo de broma macabra? Pero mientras miraba alrededor, supe la verdad.
Esa estación y Hank no pertenecían a este tiempo. Me subí al coche, temblando, y me alejé tan rápido como pude. Desde entonces he investigado sobre ese lugar. Encontré una pequeña noticia en un periódico local sobre un incendio ocurrido en una estación de servicio en 1975. El único empleado, Hank, murió atrapado dentro mientras intentaba apagar las llamas. No sé cómo ni por qué ocurrió lo que viví. Pero cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar mirar mi recibo. Un recibo que, hasta el día de hoy, sigue oliendo ligeramente a gasolina. Ser camionero tiene sus cosas. Pasas muchas horas en la carretera, solo con tus pensamientos y la música como única compañía. Algunas noches, cuando el cielo es tan oscuro que ni las estrellas parecen querer asomarse, empiezas a notar cosas. Tal vez sea el cansancio, o tal vez, algo más. Pero de todas las historias que he acumulado a lo largo de los años, hay una que no puedo olvidar, una que me sigue persiguiendo hasta hoy. Era una noche fría de noviembre, de esas en las que el viento parece cortar como cuchillas. Había estado conduciendo sin parar desde hacía horas por una carretera secundaria, tratando de adelantar mi entrega antes del amanecer. No había visto un alma en kilómetros, ni un coche, ni luces, nada. Solo el asfalto que se extendía infinito frente a mí. Entonces la vi. A un lado de la carretera, bajo la tenue luz de la luna, estaba una figura. Una joven, de pie, levantando el pulgar. Mi primera reacción fue de sorpresa. ¿Qué hacía alguien allí, sola, en mitad de la nada? Era una chica delgada, con una chaqueta ligera que no parecía suficiente para protegerla del frío. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, pero se veía frágil, vulnerable. No suelo recoger autostopistas. Es una regla no escrita entre los camioneros. Pero algo en ella me hizo frenar. Tal vez fue el instinto, o tal vez era simplemente la humanidad en mí que no podía dejarla allí en esa oscuridad. Bajé la ventanilla y le pregunté, ¿a dónde vas? Ella levantó la mirada, y aunque su rostro era joven, sus ojos parecían cargados de una tristeza antigua. ¿Me lleva al pueblo?, dijo suavemente, señalando adelante. Asentí. El siguiente pueblo estaba a unos 30 kilómetros, así que le abrí la puerta. Subió al camión en silencio y se sentó, sujetando una pequeña mochila sobre su regazo. La calefacción estaba encendida, pero parecía que seguía tiritando. Intenté romper el hielo. ¿Qué haces por aquí a estas horas? No es seguro andar sola. Ella tardó en responder. Estaba regresando a casa, dijo, con una voz apenas audible. Hablaba poco, pero cuando finalmente lo hizo, me contó algo que me dejó helado. Dijo que había tenido un accidente en esa carretera hacía años. No dio muchos detalles, pero mencionó que el coche en el que iba había salido de la vía en una curva peligrosa. Sus manos temblaban mientras hablaba, y noté que evitaba mirarme a los ojos. Fue mi culpa, dijo de repente. La frase me tomó por sorpresa. ¿Tu culpa? ¿Por qué dices eso?, pregunté, intentando no sonar intrusivo. Ella guardó silencio después de eso, como si el peso de sus palabras la hubiera agotado. Decidí no insistir. Algunos recuerdos son demasiado dolorosos como para revivirlos. El resto del trayecto fue extraño. Aunque ella no dijo nada más, sentía su presencia de una manera que no sabría describir. La cabina. Esa noche, regresé al camión sin decir una palabra más. Las ruedas rodaron por el asfalto, pero mi mente estaba atrapada en esa experiencia. No sé por qué apareció ante mí, ni qué quería. Pero ahora, cada vez que conduzco por esa carretera, reduzco la velocidad al pasar por la curva donde ocurrió el accidente. Y a veces, cuando miro por el retrovisor, juro que puedo ver una figura sentada en el asiento trasero, observándome en silencio. Todo comenzó como una simple escapada. Éramos 5 amigos, cansados de la rutina, buscando una aventura antes de regresar a la universidad. Habíamos decidido pasar el fin de semana en una cabaña cerca de un lago. El viaje había sido tranquilo, risas, música y bromas llenaban el coche mientras nos turnábamos al volante. Pero todo cambió cuando, de camino de regreso, decidimos tomar un atajo. Fue idea de Raúl. El GPS dice que nos ahorraremos al menos 1 hora por esta carretera secundaria, dijo, señalando una estrecha vía que se adentraba en el bosque.
Era una de esas decisiones que parecen inofensivas en el momento, pero que terminan marcándote para siempre. La carretera estaba desierta. Los árboles se alineaban como soldados a ambos lados, y las luces del atardecer comenzaban a desvanecerse, sumiendo todo en una penumbra inquietante. La música seguía sonando en la radio, pero algo en el ambiente había cambiado. Los chistes se habían agotado, y una especie de tensión silenciosa se instaló entre nosotros. Llevábamos unos 20 minutos conduciendo cuando nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Pasamos una señal que decía gasolinera, 2 millas. Al principio, no pensamos mucho en ello. Pero unos minutos después, vimos la misma señal otra vez. Y luego otra vez. ¿Estamos dando vueltas?, preguntó Clara desde el asiento trasero. Raúl negó con la cabeza. Es imposible. No hemos girado ni una sola vez. Pero no solo eran las señales. Los mismos árboles parecían repetirse, con sus ramas retorcidas como manos deformes. Incluso una lata oxidada junto al arcén apareció al menos 3 veces. Todo parecía atrapado en un bucle, como si el paisaje fuera un decorado que se deslizaba una y otra vez frente a nosotros. Decidimos detenernos en la gasolinera para orientarnos. Cuando llegamos, parecía sacada de una película antigua. Los surtidores estaban oxidados, las ventanas cubiertas de polvo y las luces parpadeaban débilmente. No había nadie. No había ni siquiera un coche estacionado. Entramos al pequeño local en busca de un mapa, pero estaba vacío, salvo por unas cuantas estanterías con productos vencidos. Fue ahí cuando comenzamos a escuchar los susurros. Al principio, pensé que era el viento colándose por las grietas de las ventanas, pero no. Era una voz, o tal vez varias, apenas audibles. Decían nuestros nombres. Clara. Raúl. Marco. Susurraban como si estuvieran justo detrás de nosotros. Salimos corriendo al coche, llenos de pánico, y arrancamos sin mirar atrás. El plan era simple, regresar por donde habíamos venido. Pero cuando intentamos volver al punto de partida, todo había cambiado. La carretera por la que habíamos llegado no estaba. En su lugar, solo había más bosque y más asfalto que parecía extenderse sin fin. El sol se había ocultado por completo, y la única luz era la de los faros. Raúl conducía más rápido, pero cuanto más avanzábamos, más parecía que el paisaje se repetía. Entonces, la radio se encendió sola. Era estática al principio, pero poco a poco las voces regresaron. Clara. Raúl. Marco. Decían nuestros nombres, pero esta vez eran más claras, como si estuvieran dentro del coche. «Apaga eso», gritó Clara. Raúl giró la perilla, pero la radio no respondía. La estática se volvió más fuerte, y las voces empezaron a reírse, una risa extraña, burlona y hueca. Clara comenzó a llorar, y Marco, que siempre era el más escéptico del grupo, estaba pálido como un fantasma. De repente, el motor del coche se detuvo. Nos quedamos en completa oscuridad, solo con las risas en la radio como compañía. Raúl intentó encender el motor, pero no respondía. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucía, la más callada del grupo, con la voz temblorosa. Antes de que alguien pudiera responder, vimos luces en el retrovisor. Era otro coche, acercándose lentamente. Nos llenó de esperanza. Raúl bajó la ventana y agitó la mano para pedir ayuda. Pero cuando las luces estuvieron más cerca, nos dimos cuenta de que no había ningún coche. Eran solo las luces, flotando en el aire, rodeando el nuestro. Entonces, la voz en la radio dijo algo diferente. No debieron tomar este camino. Y después, silencio. Las luces se apagaron, y el coche arrancó de nuevo por sí solo. Raúl no lo pensó 2 veces, pisó el acelerador y seguimos conduciendo. Pasaron horas, o al menos eso parecía. Nadie hablaba, nadie miraba atrás. Finalmente, vimos una luz diferente, la salida de la carretera. Salimos a una autopista principal, y el paisaje cambió. Había coches, señales familiares, incluso una estación de servicio moderna. Todos suspiramos aliviados. Pero cuando miré el reloj en el tablero, noté algo extraño. Había pasado casi un día entero desde que tomamos el atajo, pero juraría que no habíamos estado más de unas horas en esa carretera. Cuando llegamos a casa, intentamos olvidar lo sucedido. Ninguno de nosotros quería hablar de ello.
Pero desde entonces, cada vez que escucho estática en la radio o veo un atajo en el GPS, siento un escalofrío recorrerme. Porque sé que hay lugares en este mundo que no deberían ser recorridos. Y esa carretera es uno de ellos. Soy camionero, y he pasado gran parte de mi vida en la carretera. He visto de todo, tormentas repentinas, animales cruzando en plena noche, incluso cosas que no puedo explicar. Pero hay una experiencia que nunca podré olvidar, una que todavía me persigue en las noches solitarias. Esto ocurrió hace unos años, en una carretera aislada conocida como la Ruta del Silencio. Ese tramo es famoso entre los camioneros. No porque sea peligroso o tenga curvas mortales, sino por las historias. Cuentan que en esas noches sin luna, las luces te siguen. Al principio, no creí nada de eso. Historias para asustar a los novatos, pensé. Pero una noche, me tocó cruzar por allí. Era cerca de la medianoche, y el cielo estaba cubierto de nubes tan densas que ni las estrellas se veían. La única luz provenía de los faros de mi camión, que apenas iluminaban unos metros de asfalto frente a mí. Todo estaba en calma, hasta que vi la primera luz. Era una esfera blanca, pequeña y distante, que parecía flotar justo encima de los árboles a mi derecha. Al principio pensé que era un dron o alguna señal luminosa, pero seguía moviéndose a mi ritmo, manteniendo una distancia perfecta con mi camión. Algo en ella no parecía natural. Aceleré un poco, esperando dejarla atrás, pero la luz aceleró conmigo. Sentí un escalofrío en la nuca. Encendí la radio para distraerme, pero lo único que salía era estática. Decidí ignorarlo, convencido de que era solo mi imaginación, y seguí conduciendo. Pero entonces, otra luz apareció, esta vez a mi izquierda. Era más grande, con un brillo azul pálido que parecía pulsar como un corazón latiendo. Las dos luces comenzaron a moverse en sincronía, como si estuvieran comunicándose entre sí. Ahora estaba claro que no eran drones ni faros. Eran algo más. Intenté concentrarme en la carretera, pero el ambiente comenzó a cambiar. El aire dentro de la cabina se volvió frío, tanto que mi aliento se hacía visible. Era como si todo el calor hubiera sido absorbido de golpe. La luz azul comenzó a intensificarse, iluminando el bosque a mi alrededor con sombras que parecían moverse aunque no hubiera viento. El motor empezó a fallar, dando tirones como si algo lo estuviera apagando. Finalmente, el camión se detuvo. El motor murió, las luces se apagaron, y me quedé en completa oscuridad, salvo por las dos esferas flotantes que ahora estaban frente a mí, iluminándome directamente. Sentí una presión en el pecho, una sensación de parálisis que me impedía moverme. Entonces, escuché un sonido. Era un zumbido grave, bajo, que parecía vibrar dentro de mi cabeza. Las luces comenzaron a acercarse lentamente, y en ese momento, lo supe, no estaba solo. Intenté abrir la puerta para salir corriendo, pero no podía moverme. Mis manos estaban pegadas al volante, como si una fuerza invisible me mantuviera atrapado. Las luces se detuvieron a unos metros de mí y comenzaron a girar en círculos. El zumbido se hizo más fuerte, casi ensordecedor, y luego, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, estaba tirado en el asiento del camión. El motor estaba encendido, y los faros iluminaban la carretera frente a mí. Todo parecía normal, pero había algo extraño. Mis brazos tenían marcas, como pequeñas quemaduras en forma de círculos, y mi reloj, que siempre llevaba puesto, estaba completamente detenido. Conduje sin mirar atrás, mi única intención era salir de esa maldita carretera. Cuando llegué a la próxima estación de servicio, le conté al encargado lo que había pasado. Me miró con una mezcla de miedo y resignación. No eres el primero que dice eso, me dijo. Luego me mostró un tablero lleno de fotos de personas desaparecidas, todas conductores que alguna vez tomaron esa ruta. Desde entonces, he evitado esa carretera a toda costa. Pero hay noches en las que, incluso lejos de allí, mientras conduzco por otros caminos solitarios, veo luces flotando en la distancia. Y aunque intento ignorarlas, sé que están ahí, observándome.